De regreso en CNN Chile Radio, son las 11:05 y recibimos acá en el estudio a Luis Cole, que es subgerente de Marketing Intelligence de Activa Research. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Habíamos Hola, tenido otras conversaciones vía remota en distintos momentos. Y estábamos comentando los datos del censo que se han empezado a entregar hoy y que seguramente va a dar cuenta de la cantidad de personas migrantes que fueron censadas. Y de eso se trata el estudio que tú traes, ¿cierto? Percepción de inmigrantes y prejuicio, percepción de inmigración y prejuicio hacia los migrantes. ¿Cuál es la principal conclusión? Hay varias conclusiones que sacar de este estudio, pero si tuviéramos que lanzar una especie de titular, lo que nosotros podríamos decir es que hoy día las personas que hemos nacido en Chile hemos desarrollado prejuicios tremendamente altos con respecto a la población migrante. El estudio se basa en una escala que tiene 3 grandes dimensiones, y cada una de esas dimensiones tiene dentro de sí una serie de atributos. Y divide a las personas en 3 grupos: gente que tiene muchos prejuicios, gente que tiene un nivel medio y gente que no tiene prejuicios y que convive sin ningún problema con la migración. El 70% de las personas en Chile, y me voy a hacer cargo, digamos, porque creo que es una cuestión que hay que hacerse socialmente cargo, el 70% de las personas en Chile tenemos prejuicios con respecto a la población migrante. 70. Es harto. Es un montón. Nosotros hicimos este estudio el año 2019. Ya. Y el año 2019, fíjense ustedes que los prejuicios llegaban la población con prejuicios llegaba al 60%. O sea, a la vuelta de 6 años más o menos, hemos crecido 10 puntos porcentuales. 10 puntos. Lo que no deja de ser llamativo, ¿cierto? Perdón, o sea, Respecto a eso, Luis, ¿a qué crees tú que se puede atribuir el aumento de esos prejuicios? Pues? Sí, sabes que nosotros en Activa, además de este estudio, tenemos otro estudio, ¿no?, que vamos reportando mensualmente, que se llama Pulso Ciudadano. En ese estudio Pulso Ciudadano, yo te diría que pregunta 3 cosas, 3 grandes temas: el tema político, la percepción económica y las problemáticas sociales. Dentro de las problemáticas sociales aparecen los principales problemas, pues los principales problemas que hoy día la gente está relevando, no hay ningún misterio en eso. El primero es delincuencia, claro. Y esa delincuencia tiene distintos tonos. Está la delincuencia como tal, está la seguridad, está el narcotráfico, y entre medio aparece la migración. La migración es el segundo problema hoy día que la gente reporta con más fuerza. Entonces, nosotros tenemos por un lado los problemas de seguridad. Por otro lado, tenemos problemas que son de tipo social: vivienda, salud, educación, que la gente también los reporta como cuestiones que les afectan en lo cotidiano. Si nosotros hacemos un ejercicio, este es un ejercicio estadístico muy simple que se llama correlaciones. Si nosotros juntamos la evolución de la declaración de problemas, por ejemplo, de delincuencia, con la evolución de la declaración de problemas de migración, son 2 curvas que no se mueven juntas. ya. O sea, cuando aumenta la delincuencia, la problemática de migración no aumenta. Uno podría esperar que ambas curvas aumentasen juntas. Claro. Aumentamos la migración, por lo tanto la percepción de problemas sobre la migración, por lo tanto también aumentamos la percepción de problemas sobre la delincuencia. Pero eso no pasa, eso no se da. Les hablo del año 2022 hasta acá, que son los datos que estuvimos mirando. Si miramos del año 2024 hasta acá, esa relación es aún menos intensa. Ya. Por lo tanto, uno podría, en una primera mirada, elucubrar que la causa de los prejuicios no necesariamente está en el contexto de la seguridad. Es verdad que dentro del discurso social, que desde el discurso que tiene que ver con el que se va instalando en la opinión pública, delincuencia y migración muchas veces van juntos. Pero los grandes números, por un lado, la verdad no nos muestran que la cosa sea tan así. Pero claramente hay un tema de convivencia, porque, y particularmente con los venezolanos, en la encuesta del 2019, la gente que tenía prejuicio contra los venezolanos, digamos, ese era el grupo con menos prejuicio de la gente, ¿cierto? Cierto. Había más prejuicio de otros grupos, pero ahora pasaron a ocupar el primer puesto. Sí. Las nacionalidades por las que los chilenos sienten mayor prejuicio son venezolanos con un 85%, colombianos con un 79%, dominicanos con un 76% y haitianos con un 75%. Y esto da la impresión de que tiene que ver con la convivencia, más allá del tema de los delitos, ¿cierto? Que son culturas distintas, comportamientos distintos. Sí. Sabes que dentro de esta misma encuesta, voy a seguir con Pulso Ciudadano, que nos entrega un montón de información a ese respecto, aparecen los temas sociales. Y tampoco hay una queja, por ejemplo, que es una cuestión que se instala desde el discurso en Estados Unidos. No hay una queja de que los migrantes te van a dejar sin empleo. No hay una queja de que vayan a dejarte sin camas en el hospital. Eso tampoco está presente. Entonces,
la pregunta del por qué hoy día generamos tantos prejuicios hacia la población migrante, a mi juicio es una pregunta que todavía no se termina de responder del todo. Sí, creo que hay una cuestión de convivencia, una cuestión de cuánto finalmente los migrantes de alguna manera se integran a las prácticas sociales. En Europa, por ejemplo, pasó mucho que la migración musulmana se mantenía distante de las prácticas sociales europeas. Claro. En Alemania se veía un montón esta cuestión. Y eso generaba cierto rechazo desde los alemanes, nativos. digamos, claro, los nativos, versus la población migrante, porque no se producía esa integración. En el caso de Chile, yo no estoy tan seguro que esa integración no esté del todo dada. Hoy día tenemos, no lo sé, jugadores de fútbol que en Colo-Colo el fin de semana debutó un haitiano, tenía 17 claro. años, y el tipo debutó y ya está jugando en el primer equipo. Entonces, de alguna manera se empiezan a producir ciertos procesos de integración. Pero claro, por supuesto, quienes llegan desde afuera vienen con esta sensación de desarraigo y de alguna manera necesitan sostener sus costumbres porque es parte de su identidad. Sí. Y creo que hay un ejercicio de tolerancia que va en ambas direcciones. Ahora, ¿el problema, dirías tú, es la migración en sí o es cierto flujo o volumen de migración más reciente solamente? Porque cuando se les pregunta, por ejemplo, que se identifique de dónde vienen la mayoría de los inmigrantes, aparece Venezuela, Colombia, Haití en los 3 primeros lugares. Sin embargo, no aparece mencionado Perú, que sí, efectivamente, según las estadísticas, es la segunda colonia de migrantes más importante. Entonces se genera ahí una percepción muy, muy distinta Sí. de los encuestados. Se genera una percepción... Del país de origen, me refiero. Claro, se genera una percepción muy distinta. Había un tipo que decía que aquello que más escuchamos es lo primero de lo que nos acordamos, y como es lo primero que nos acordamos, es lo que le damos la característica de verdad. Aquello que más nos resuena es lo que nosotros creemos que finalmente es cierto. Ajá. Si nosotros pensamos en el discurso que se va instalando cotidianamente desde los distintos medios de comunicación, desde las noticias y cualquier otra cosa, lo que escuchamos es que la migración venezolana es un problema, y no solo es un problema en Chile, sino que es un problema a nivel latinoamericano, ¿verdad? Los tipos, no recuerdo el número exacto, pero serán 5 millones de migrantes venezolanos que finalmente terminaron saliendo de su país. Entonces, hoy día en Chile representan, datos 2023 me parece, el 38% de la población migrante. Pero lo que nos han dicho es que es la problemática más grande es la que tenemos con respecto a ello. Trump extraditó a cuantos migrantes venezolanos acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua. Claro. Y luego ha dicho que en realidad no todos eran en el Tren de Aragua, sino que habían algunos que solo eran ilegales, pero bueno, no importa, ya estaban todos para El Salvador, ni siquiera para Venezuela. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que hay cierto discurso que se instala. ¿Y se percibe que ese discurso se instale con mayor fuerza en ciertos grupos socioeconómicos, etarios? Sí. ¿De qué tendencia política? Sí, mira, eso también está bueno revisarlo. El año 2019, cuando hicimos por primera vez esta encuesta, vamos a hablar de los altos niveles de prejuicio de la gente que se definía como de izquierda, estaba en torno al 52%. La gente que se definía como de derecha, que tenía también altos niveles de prejuicio, era el 54%. O sea, básicamente empatados. Estaban iguales. Me puedo equivocar en un par de puntos, pero estaban iguales en torno a eso de 52-54%. Si nosotros miramos estos resultados por tendencia política, al 2025 nos vamos a encontrar con que la gente de izquierda se sostiene en torno al 54%. De alto prejuicio. De alto prejuicio, pero la gente de derecha se pegó un salto casi al 80%. Hubo una radicalización en términos de las personas que adscriben a la derecha y que adscriben también a esta idea de no tener una posición política clara, en términos de el rechazo a la migración. Entonces, ustedes entrevistaban en CNN, ¿verdad?, a Kaiser hace unos días atrás, y el tipo hacía todo un juego entre que, porque también existe esta suerte de instrumentalización, de deshumanización del migrante. Y hacía todo un juego en términos de que debían votar, pero no tenían la nacionalidad, y una cosa un poco confusa, pero al final lo importante era que votaran. Luego el gobierno dice por ahí, está bien, que voten, pero en ciertas elecciones y con ciertas condiciones, cosa que termina por sobretasada, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos un problema concreto en términos de los flujos migratorios y su impacto, sino que además tenemos, como ya digo, esta suerte de instrumentalización de la migración, que cuando nos resulta útil, entonces ya está, nadie es ilegal, decíamos, pero cuando no nos parece tan útil, porque las tendencias políticas podrían marcar algo en contra, ya no les queremos dar todos los derechos que eventualmente podrían ellos tener. Claro. En 6 años, el prejuicio hacia los inmigrantes venezolanos aumentó en 30 puntos. Ese es como el gran titular de este estudio. Y hay que ver cómo eso eventualmente se revierte
o en la medida en que, bueno, la mayoría de los migrantes se instala, ¿cierto? Ya no vuelve atrás, digamos. Y parece que las personas jóvenes son las que mayor prejuicio tienen, en general, con la inmigración, un 72%. Sí, en términos etarios, incluso de sexo, ¿verdad? Porque hablamos de hombres y mujeres más que de características de género. En términos etarios y en términos de sexo, las diferencias son más bien discretas. Sí, hay un mayor rechazo en términos de los grupos más jóvenes, pero esas diferencias, la verdad, que tienden a ser como más discretas. La principal diferencia está dada por lo político, por la percepción de la política. Hay una brecha significativa. Que es gigante. Y la otra diferencia también, que también es fuerte, tiene que ver con los grupos socioeconómicos. Entonces, ustedes saben, el grupo C1 es el grupo más que tiene el 10% más rico del país, el grupo D el 40% más pobre del país. Y eso se relaciona bien, se vincula bien con los prejuicios. Los grupos altos tienen menos prejuicios que los grupos más bajos. Hay una convivencia ahí que se podría estar haciendo más difícil. Luis Cole, su gerente de Marketing Intelligence de Activa Research, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Luis. Gracias, Muy interesante Luis. el estudio. Buenos días. Estén muy bien.